Ok, antes, como para el intro, como que cada uno dijera el nombre. O sea, como esto es Síndrome de Estocolmo, yo soy Cristina Robles y yo soy esa hora. Ok. Uno, dos, tres. Hola, soy Daniel Matarrita Soy Cris Robles. y esto es El Síndrome del Impostor. Hay cosas que toman más tiempo del que podemos. Buenas. Señorita Cristina. Buenas tardes, mi querido Daniel. Después de 2 semanas sin hablar, que le dimos ahí un impasse. Sí, ¿cómo me le va? ¿Cómo me la Muy trató la vida estas 2 semanas? Mae, muy bien, la verdad, Sí. contenta y ahora un poquito más relajada porque viene Semana Santa. Que a ver, la pasaré encerrada en mi casa porque España es un desastre, Europa es un desastre y vamos por la tercera ola. Porque esto es un sin Dios, pero bueno. En fin, Al el menos, día de hoy. al menos tenemos series de qué hablar y de Además qué... tenemos muchas series de qué hablar. Porque para esta ocasión nos dimos 2 semanas porque vimos una serie de 2 temporadas y es la increíble serie inglesa Fleabag. Chris, Fleabag. ¿qué es Fleabag? Fleabag. ¿Qué es Fleabag? Uy, ¿qué es Fleabag? ¿O quién es Fleabag? También. Muy bien. A ver, en realidad Fleabag es una serie cortita de 2 temporadas, 12 episodios en total, cuya personaje principal es, bueno, realmente no sabemos cuál es el nombre, creo que no lo mencionan, entonces le vamos a llamar Fleabag. Ujú. Pues básicamente es una chica que está tratando de lidiar con 2 pérdidas traumáticas, la de su madre y la de Boo, que es su mejor amiga. Y básicamente, bueno, es una serie que habla de los mecanismos para poder lidiar con el duelo, ¿no? Ujú. Y es muy divertida, triste, trágica, hermosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene zorritos. Y tiene zorritos, sí. Yo lo pensé y yo necesito que hablemos de ese final y hablaremos de ese final porque yo sabía que usted iba a disfrutar eso. ¿Qué le pareció Fleabag en su totalidad? Bueno, spoiler alert. Vamos a tener, o sea, lo decimos como Desde siempre en cada ya. episodio. Desde ya van a haber spoilers, así que si no han visto la serie, denle en pausa aquí y vuelvan la otra semana después de haberla visto toda. Se ve rápido y es fantástico. Perfectamente se puede ver en un día o 2 días si lo quieren Sí, sí, bueno, alargar. una Semana Santa en cuarentena, Exacto. efectivamente. Sí, bueno, ya que pasaron 2 semanas, ya vieron Fleabag todos y ya no le estamos haciendo spoiler a nadie. Me gustó muchísimo. Verdaderamente me parece una serie tremendamente divertida, tremendamente triste también. O sea, se me salieron las lagrimitas en unos cuantos episodios, la verdad. Em, Me parece que es una serie. ¿Cuál será la palabra en español? Como cringy, ¿sabes? Ujú. Un poco que te incomoda un montón al mismo tiempo, pero es una incomodidad agradable, la verdad. Y me parece, no sé, o sea, creo que es una serie que habla bastante sobre, o sea, cualquiera que la ve podría decir, no, es de una madre que es ninfómana, ¿no? Pero yo creo que ese no es el caso, en realidad creo que habla sobre el duelo y ese es el tema principal de toda la serie, ¿no? Sí, es que, o sea,
verlo como esta serie de esta mae que es adicta al sexo y que por eso con eso aleja a todo. Es como el primer nivel, pero o sea, esta serie va como mucho más allá de solo eso. Y eso es lo interesante de la serie en general, de que, o sea, no se queda en un solo género, no se queda en un solo sentimiento y o sea, en general, en una sola escena uno puede sentir más de 3 cosas, mínimo. Entonces, o sea, siento que es Sí. muy, muy interesante como por ese lado. Sí, sí, no, absolutamente. Además, tiene algo súper interesante que es el constante, la, o sea, es que es curioso porque Fleabag es una serie que trata de una chica que básicamente pasa, gracias a la pérdida de 2 seres queridos, pasa creando paredes emocionales a su alrededor, ¿no? O sea, como para defenderse, pero al mismo tiempo pasa quebrando la cuarta pared con la gente, con la audiencia, ¿no? Todo el tiempo y te hace re cómplice de todo lo que está pasando. Y es fantástico, ¿no? O sea, porque... Y es curioso, porque en realidad al mismo tiempo, o sea, como audiencia no podemos juzgar, digamos, o sea, en el sentido de que no podemos decirle a ella nos puede decir todo lo que está pensando, pero nosotros no a ella, pero al mismo tiempo tampoco la podemos acompañar en ese viaje emocional que está teniendo, ¿no? Entonces, eh, la cuarta pared es un espacio muy interesante porque en realidad lo que hace es, o sea, traérsela abajo es un recordatorio de que ella lo que está tratando de esconder es su soledad, Ujú. ¿no? O sea, y eso me pareció interesante y tremendamente, no sé, te hace muy cómplice de la serie, o sea, de Fleabag, ¿no? O sea, de la personaje principal. Eh, y no sé, está muy bien. Ok. Vamos a ir por partes porque la primera y la segunda temporada son bestias completamente diferentes y que requieren como todo su atención como individualmente. Eh, la primera temporada yo no la he visto tanto. O sea, es gracioso, yo vuelvo a esta serie, como he vuelto como a esta serie varias veces, pero yo vivo por la segunda temporada. La segunda temporada es de mis cosas favoritas que yo he visto en la tele por mucho. Entonces, no, o sea, recordaba como las cosas básicas de la primera temporada, pero no la veía desde hace un buen ratillo. Entonces fue divertido como volver a ver cómo empieza a poner los personajes, quiénes son, qué son, eh, dónde están, cómo están, para que ya en el futuro ya esas relaciones se vayan como expandiendo. O sea, en un solo episodio, ella, Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora y escritora de todos los episodios y protagonista, nos pone a todos los personajes principales, todos los que necesitamos conocer. Fleabag, la hermana, el papá y la madrastra madrina. Uy, la madrastra madrina es como... señora. Y es que Qué es mujer más tan molesta. bueno, tan bueno. Ay, pero es como, o sea, nos enseña como todo esto y sí, lo que vos estás diciendo, que es como, aparte de todo esto, también nos enseña de que ella también nos habla a nosotros. Y que sí, o sea, nosotros somos parte del camino de ella, pero o sea, como en una relación unilateral, en la que ella solo nos habla a nosotros y nosotros la vemos reaccionar y hacer las cosas y nosotros como queramos como matarnos casi por estar haciendo, porque ella está haciendo X estupidez. Eh, en fin, la primera temporada. Eh, ¿Cuáles fueron como las primeras
impresiones que tuviste con los primeros 1, 2, 3 episodios, digamos? Pues es muy curioso porque el viaje emocional de ella me llamó mucho la atención, digamos, o sea, porque la verdad al principio es un personaje súper poco empático, o sea, de verdad es que hasta cae mal un poco, ¿no? O sea, como porque, ¿sabes? Tiene un humor casi patológico, ¿no? O sea, en el sentido de que la lleva a un punto de desconexión, ¿no? O sea, de su realidad y con quien la está viviendo, o sea, ¿sabes? O sea, ella es bastante cínica, entonces ve la vida como algo inevitable o casi guionizado, ¿no? Claro. Y entonces al principio, o sea, a mí me parece que es un personaje como, y precisamente porque ella ha creado paredes emocionales y no quiere abrirse hacia hacia la gente con la que tiene alrededor. Y bueno, en parte porque ha perdido a su confidente, que es su mejor amiga, Boo. Y no sé, no lo dice explícitamente, pero el personaje de la madre, creo que cada vez que hablan de ella la comparan mucho a ella, entonces yo supongo que era también una persona como con la cual podía hablar y pues salirse estas dos personas, ella queda bastante sola. Entonces, al principio, cuando uno no termina de captar esto, o sea, que al final lo captas, ¿no? Puta, o sea, te parece que es hasta molesta la tipa, ¿no? En el sentido de que es, o sea, no, llega un punto donde es como, deje de hacer estas cosas porque contrólese, ¿no? O sea, y es, ¿sabes? Como sobre todo con el humor, ¿no? Que están pasando cosas. Por ejemplo, con la hermana, ¿no? Con Claire, que la pobre mujer es un manojo de nervios y que el humor de ella no le permite muchas veces conectar con Claire, que es al final su mejor aliada, ¿no? O sea, y que termina haciéndolo hacia el final de la serie. Claro. Pero y las dos están viviendo el duelo desde dos lugares bastante distintos. Y bueno, Claire tampoco es precisamente empática tampoco, porque es súper cerrada, o sea, la madre es como una caja y no proyecta emociones, no, o sea, todo es como muy, todo la traspasa y todo va de puertas hacia afuera, ¿no? Entonces me parece como interesante esa construcción y poco a poco como la serie se trata de eso, de ir rompiendo barreras y paredes emocionales. Y curiosamente, la pared que Fleabag pasa rompiendo desde el primer episodio, que es la cuarta pared, en realidad es la pared más grande, ¿no? O sea, al ella tener que estar haciendo un performance diario de todas las acciones de su vida, ¿no? Y al final, cuando ella deja de hacer los performances, es cuando la madre por fin conecta con ella misma y con las emociones que tienen, ¿no? Y se hace como, digamos, responsable de lo que siente y de cómo afrontar esos sentimientos, ¿no? Sí, claro. Sí, es que eso es lo interesante de incluir ese aspecto en la serie, al menos en la primera temporada, que lo usa como de forma más tradicional, el hecho de romper la cuarta pared, porque o sea, pues sí, en los últimos años se ha vuelto como más famoso que tu Deadpool, que recordar a Ferris Bueller y todas estas cosas, pero ella le da como un significado y eso es lo que lo hace interesante el uso de este aspecto, de esta técnica. Porque, o sea, no es simplemente el hecho de contarnos lo que en serio está pensando, así como se usa también como en los mockumentary de The Office o Parks and Rec. Pero es más allá de eso, es saber... No, es un recurso bastante bien usado. De hecho, creo que, a ver, The Office y Parks and Rec, e inclusive Modern Family, así, y además que son como de humor, ¿no? O sea, rompen la cuarta pared, pero lo hacen desde el mockumentary, ¿no? O sea, como no es como si hubiera una conciencia a la cual le estoy hablando, sino que le estoy hablando a un crew invisible
de documental, entre comillas, ¿no? Sí, o sea, es como un metarrelato del relato, es súper meta todo, ¿no? En cambio con Fleabag, no es un mockumentary, ¿no? O sea, es como, ¿sabes? Como cuando uno se habla consigo mismo, cuando uno se pelea solo en la ducha porque uno ya sabe el argumento perfecto que tuvo que haberle dicho a la persona con la cual tuve una bronca el día anterior, ¿no? Por ejemplo. Y creo que Fleabag y hay una serie que, bueno, que quedó sepultada bajo el movimiento del Me Too, pero hay que admitir de que la forma en cómo usan la cuarta pared fue fantástica es House of Cards. Ujú, sí. ¿Sabes? Como Frank Underwood en la primera escena usa la cuarta pared, un poco parecido en el sentido de que lo hace Fleabag, en el que vuelve cómplice al espectador, Claro. ¿no? Entonces, creo que de todas las series, digamos, que me puedo acordar en este momento, que usan ese recurso, creo que es una forma súper ingeniosa de usarlo, ¿no? Ujú. Porque habla del personaje, ¿no? O sea, de una manera súper íntima, ¿no? Y muy, muy bien usada. Claro. Y muy cómplice. Sí, claro, y a final de cuentas es parte de la historia, o sea, nosotros somos los únicos que sí sabemos por lo que está pasando ella a otro nivel, no es solo lo que se ve así como a grandes rasgos o a la forma más superficial, digamos. Sí, sí, es curioso porque, a ver, al final siempre en cualquier serie que rompen la cuarta pared, ¿no? O sea, siempre termina siendo muy performático, o sea, en tipo mockumentary, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar inclusive en WandaVision o en The Office o así. Y Fleabag también, o sea, porque Fleabag lo que tiene, la cuarta pared es su propio performance de su vida, ¿no? De cómo ella la ve súper guionizada, todo lo que pasa, súper predecible, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decir su hermana, cómo se va a comportar la madrastra. Y esto nos lleva, yo creo que como a la segunda temporada. Y creo que algo, bueno, hacia el final de la primera temporada, porque me da la impresión de que con la única persona que ella explícitamente no hace un performance, sino que es quien es con Boo, ¿no? Ujú. Y de la cual se siente súper responsable por su muerte accidental, ¿no? Entonces, ella al perder esto, o sea, vuelve al espectador, digamos, como el lugar donde proyecta esos sentimientos, pero que no los hace, pero que no los procesa, ¿no? Y eso es como muy curioso porque lleva ya la segunda temporada, que es que el cura es el único personaje que le desarma todas las paredes, ¿no? Y le dice, oye, pero es que estás ausente, ¿por qué Sí. estás haciendo esto? O sea, y ella se queda así como, fuck, me ve, o sea, nadie más la ve, o sea, y es una relación súper, súper interesante, Sí. no sé. Sí, es que eso es lo otro interesante. O sea, son como varias cosillas que sí queda de esto. La primera temporada fue adaptada de un monólogo que ella hacía eh, en varios teatros en Londres por un tiempo y fue adaptado como una serie. Entonces, el romper la cuarta pared, aparte de que es una gran forma de seguir manejando como toda esta parte psicológica de Fleabag como tal, sigue siendo como parte de la forma en la que se tradujo a la televisión. Ahora, el monólogo que ella hace maneja solo como todo lo de la primera temporada. Para la segunda temporada, según lo que tengo entendido de varias entrevistas que había leído, Phoebe Waller-Bridge ni siquiera quería hacer una segunda temporada porque no se le ocurría nada que le fuera, o sea, que fuera a funcionar como una segunda temporada. Hasta que, o sea, la mejor forma de seguir con todo esto que cuenta en la primera temporada y este recurso de romper la cuarta pared es romper
el hecho de que se rompe la cuarta pared. Entonces es como que alguien más se dé cuenta de ese pequeño secreto de ella, donde ella se sentía a salvo y donde ella le podía contar las cosas y nadie se daba cuenta y nada pasaba. Eso es, o sea, ese simple momento, el primer momento en el que él se da cuenta de que ella está haciendo eso, es cuando ya esta serie ya se eleva a otra cosa muchísimo mejor. Es súper metalenguaje del metarrelato, es brutal, o sea, o sea, es lo que voy a decir es súper geek, pero verdaderamente a mí me parece que pocos contadores de historias han logrado hacer algo así de bien articulado como esta chica, y es comparable a la forma de la narrativa del Señor de los Anillos y el Hobbit. Quédense conmigo un segundo para poder explicar. Ok, sí. A ver, El Señor de los Anillos, el Hobbit y el Silmarillion son 3 libros que pertenecen al libro rojo de la, bueno, no se llama el libro rojo de la Tierra Media, pero se llama el libro rojo, no sé qué. Y básicamente son traducciones de Bilbo. Bilbo, Frodo y Sam. O sea que básicamente son historias contadas a través de los ojos de 3 personajes que en parte vivieron en primera persona, pero todo lo que pasa en la primera, en el Silmarillion y en la segunda edad de la Tierra Media, digamos, cuando ocurre toda la Guerra del Anillo y lo de Númenor y etcétera, quédense conmigo. O sea, estos son recuentos que Bilbo hace a través de entrevistas a elfos que o vivieron esa época, tipo Elrond, o que sus antepasados, whatever, estuvieron por ahí, ¿no? Y entonces, básicamente, El Señor de los Anillos, El Hobbit y el Silmarillion son historias que no necesariamente son la verdadera historia, me refiero. O sea, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Frodo habla de las historias de lo que le pasó a Merry, a Pippin y digamos, a Aragorn y todo el rollo, y por eso pero Frodo nunca estuvo presente ahí. O sea, él está mediado tanto por los relatos de sus compañeros, ¿no? Que luego le dijeron, bueno, nosotros estábamos haciendo esto mientras que tú estabas tirando el anillo en el volcán ¿no? Y Frodo pues los interpreta a través de también el peso del anillo que él llevó, ¿no? O sea, consigo mismo durante todo ese camino, por dar un ejemplo. Entonces, básicamente es un metarrelato del relato. Y con Fleabag pasa algo parecido. Y está muy bien amarrado, porque te lo hace real, pero al mismo tiempo hay que preguntarse si esta es la realidad, ¿no? O sea, si esto es lo que está pasando en realidad. Y creo que pocos contadores de historias, o sea, logran crear algo así y que al mismo tiempo sean como historias tan entrañables, ¿no? Sí. No sé cómo llamarlo. No sé si me estoy explicando o es que ya me fui ahí a un lugar muy, muy extraño, pero esta fue la sensación que me dio Fleabag. Sí. No lo sé. No, de hecho, sí entiendo como el punto, porque, tío, o sea, la historia claramente se cuenta a través de la televisión, entonces hay que adaptarlo a como se puede ver como dentro de la televisión. No, o sea, el hecho de intentar interpretar qué es lo que hace Fleabag cuando le habla a uno, y qué es lo que ve el cura cuando la ve haciéndolo, no es tanto como el punto de la serie, pero aún así es parte de, o sea, no deja de ser como algo que uno piensa, o sea, cómo se ve Fleabag cuando le está hablando a uno, eso es como, y cómo la ve el cura cuando le empieza a hablar a uno y él vuelve a ver así hacia la cámara. Ay, qué sí, como bueno. que vuelve a ver como, es que es brutal, porque claro, o sea, el cura lo que le trae a esta mujer,
Y además, o sea, nótese la ironía de todo el asunto. Quien le trae sorpresa a su vida es un cura, alguien que básicamente se metió a un seminario para que le digan qué se tiene que poner, qué tiene que comer, con quién se puede relacionar. O sea, que alguien que se metió a un lugar a que le digan cómo debe vivir su vida. Ujú. Y es precisamente este personaje quien es el que le trae todo el elemento de sorpresa y de conexión y de expectativa, ¿no? O sea, y de introspección hacia sí misma. O sea, es un cura o sea, históricamente no pueden ser, o sea, son como el estereotipo de las personas desarraigadas, ¿no? O sea, de la, o sea, del diario común, ¿no? Sí. O sea, Y o sea, por eso, la segunda temporada ya es como otra cosa, como ya completamente diferente y es muchísimo más inteligente, a pesar de que la primera ya fue inteligente en su momento y en su contexto, pero, o sea, desde el primer episodio, con todo este episodio, que son 20 minutos de una cena de esta familia, que uno ya conoce y que son un desastre, y tras de todo ponerles Dios, a un cura disfuncional es un piropo para esta familia. que, o sea, con solo ese episodio, solo el guión de ese episodio, yo siento que lo deben dar como en todas las clases de guiones del cine de ahora en adelante, porque, o sea, es tan bien hecho, pero tan bien construido. O sea, yo he visto ese episodio demasiadas veces, porque, por solo el guión, porque, o sea, son tantas cosas que hablan al mismo tiempo y son tantos chistes que tiran al mismo tiempo. Que, o sea, uno se está riendo de uno y ya le tiraron como tres. Y ya. No, y tiene algo como muy interesante, además a nivel de dirección, es que es un diálogo muy, por lo menos en ese episodio, ahora que lo mencionas, que es un diálogo como muy, no es diálogo de tele, en el sentido de cuando hay personajes interactuando frente a una pantalla, personaje A dice algo, personaje B le responde, Ajá. ¿no? O sea, y no son diálogos reales, o sea, son diálogos que en general dan esta idea de que son reales, pero si te pones a pensar en la vida real, nadie habla así, ¿sabes? Y este episodio en particular es súper real, o sea, cómo conversaciones se cruzan entre una y la otra, cómo digamos, alguien le pisa el parlamento al anterior, cómo hay tres conversaciones cruzadas, o sea, ¿sabes? Es como cuando uno está en una cena o lo que sea, ¿no? Y hay tres conversaciones Sí. y hay dos que están hablando y te cruzas y tú estás tratando de conversar con el que está al otro lado y es como estoy perdidísima, no tengo una idea de qué está pasando aquí. Y ese episodio es así, es súper real Sí. en la forma en cómo entregan los diálogos al espectador, ¿no? Y me llamó mucho la atención por eso, porque normalmente y es difícil, ¿eh? O sea, porque inclusive a la hora de ponerlo en formato de papel, o sea, cómo pones dos diálogos al mismo tiempo que ocurran y que sea entendible, Claro. ¿no? O sea, a la hora de, no sé, a mí ese episodio tiene un trabajo de guión y dirección, o sea, brutal, ¿eh? Claro. En ese sentido. Sí, o sea, y es que lo mejor es que, o sea, a pesar de que, o sea, la primera temporada tuvo su boom en su momento y que fue como muy galardonada a un nivel como un poco más bajo que la segunda, la gente, o sea, cuando llegó la segunda temporada estaba esperando como, ¿qué va a pasar ahora? Y eso es lo que me encanta, o sea, desde el primer momento que la temporada empieza y que ella está así como sangrando la nariz en el baño y que vuelve a ver y que es como, no, esto es una historia de amor. Y es como, "Ugh". Y toda la temporada es así, o sea, yo que soy un poco picky con rom-coms y con historias de amor así, esta temporada por eso a mí me destrozó, porque es que
Es que son tantas cosas. Y Es que ese es, a ver, el discurso final del cura en la boda, cuando básicamente te dice que el amor es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, que el mae te dice, el amor no es para gente débil, porque se siente como la esperanza, y eso es algo muy difícil de llevar, y uno como, dolor, dolor en mi pecho, así, ¿sabes? O sea, inclusive el papá de Fleabag se lo dice, ¿no? O sea, en un momento le dice, you know how to love better than us. That's why you find it so painful. Sí. O sea, tú sabes amar mejor que todos nosotros y por eso te duele tanto. Sí. Y es súper curioso porque además el papá es una persona que está castrado emocionalmente. Bueno, como todos los ingleses, ¿no? Ya, si nos ponemos aquí a hablar sobre cómo los ingleses procesan el dolor, o sea, el keep calm and carry on de toda la vida, o sea, es duro, ¿no? Pero es interesante, ¿no? O sea, porque en esta temporada lo que pasa es que con ella, cuando se da cuenta de que hay alguien que le tira a esa pared, ¿no? O sea, ella se echa hacia atrás, Sí. ¿no? O sea, deja de explorar los sentimientos que eso le provoca y crea todavía más paredes emocionales a su alrededor, ¿no? O sea, y creo que es súper bonito porque al cura o sea, el cura es un personaje secundario, pero igual le pasa algo parecido con los zorros, ¿no? Que el mae tiene como un pavor irracional a los zorros, porque de algún modo es como el simbolismo o sea, de su prueba de fe diaria, ¿no? O sea, Sí. y luego la serie tiene detallazos, o sea, cuando se caen los cuadros en la iglesia, o sea, Ay, es mae, brutal. qué bueno, sí. Es que por eso, es que también la serie es tan graciosa. O sea, una cosa pequeñita de la primera temporada que a mí se me había olvidado es en el primer episodio, cuando Claire intenta abrazar a Fleabag y Fleabag le pega. Porque se asusta porque no sabía qué carajos iba a hacer. O sea, esas cosas. Todo el chiste de ella viéndose increíble en el funeral de la mamá. O sea, son cosas que a mí me mataron. O sea, yo estaba llorando de la risa la primera vez que yo estaba viendo eso. Porque los más llegan y es como mis condolencias. Oh, wow, tú es increíble. Sí, sí, es brutal. O sea, en realidad a mí me llama mucho la atención porque, o sea, además tiene un crecimiento, esta chica tiene un crecimiento emocional exponencial, ¿no? O sea, desde llegar a un punto de que es una desconectada total, digamos, o sea, por ejemplo, el chiste, la bromita que le hace para generarle sorpresa al exnovio, que el maestro se está bañando tranquilo y que la madre le aparece con un puñal y la cara tapada, o sea, y que a la madre le parece lo más divertido del mundo, el pobre hombre está en un ataque de ansiedad y de pánico. Y yo dije, madre, pero está inconsciente, o sea, ¿qué le sucede? ¿En qué cabeza se le ocurre que eso es una broma divertida, man? O sea, y además es esto, es un juego de poder, ¿no? O sea, porque al final la primera temporada va también un poco, una temática que es recurrente es que el sexo, ¿no? No es una cuestión de placer, es una cuestión de poder, ¿no? Es un juego de quién tiene el poder en una relación, y claramente esta mae la tenía con este chico, hasta un punto en que el mae pues se libera de ella, ¿no? Porque es cierto que era una relación tremendamente tóxica. Y al liberarse de esa relación, para ambos en realidad es donde la mae empieza como a crecer un poco, ¿no? O sea, y porque es a través de ya dejar de esta relación tóxica que la mae, pues, a poco se empieza a enfrentar a sus sentimientos. Por algo la segunda temporada empieza un año y pico después, Sí. ¿no? O sea, de donde la dejamos. Y sí se nota muchísimo el crecimiento de la chica, o sea, que todavía sigue siendo súper, o sea, ya no es tan cínica en la segunda temporada. Sí. O sea, y es interesante, o sea, es un cambio como muy interesante en Fleabag. Y la segunda temporada pues va de eso, ¿no? O sea, de
de la sorpresa, o sea, y de la ironía. O sea, la primera temporada es muy cínica y la segunda temporada es muy irónica, Sí. ¿no? Y es que eso lo vacilón con eso de que la segunda temporada es una historia de amor, porque, o sea, sí, no lo puede ver así como de la forma más directa, que es como, ok, es la historia de Fleabag y el cura. Pero al mismo tiempo, o sea, es una historia de amor, va más allá de eso. Es el amor que perdió cuando perdió a la mamá, el amor que perdió cuando perdió a Boo, el amor que existe de alguna forma muy extraña entre las hermanas, eh, el amor que tiene Bueno, de con alguna el forma papá, el que el papá papá le con... dice, no me caes bien, pero te quiero, ¿sabes? O sea, Exacto. Entonces, o sea, la historia de amor va más allá de solo amor romántico en la segunda temporada y cada uno de las formas del amor lo manejan increíble, pero es increíble. O sea, con solo el hecho de la relación entre ella y Claire y de cómo incluso desde el inicio de la segunda temporada al final cambia y se vuelve mejor y todo termina así como con la frase de que Claire solo correría por el aeropuerto por ella. O sea, es muy interesante porque demuestra como un amor entre hermanos que no se ve mucho en series o en películas. O sea, porque es normalmente es como... sumamente, porque además es sumamente disfuncional, ¿no? O sea, y es una cuestión de no te soporto, pero te entiendo y transitamos el mismo camino, ¿no? O sea, y al final es una red de apoyo y me parece como súper... A mí la relación de ella y de Claire, o sea, me frustra y al mismo tiempo me parece como súper leal, ¿sabes? O sea, me parece que ellas dos son muy leales a ellas ante todo, ¿no? O sea, eh, y por eso es tan devastador el final de la primera temporada, ¿no? Porque Claire le... Es más, es devastador y luego uno hizo esta cabrona porque Claire dice, es que después de lo que le hiciste a U, ¿cómo voy a confiar en ti? Y luego cuando, o sea, cuando te das cuenta en la segunda temporada que Claire sabía que ella no estaba mintiendo y que lo hizo casi como desde el desdén de saber pues, de que ella siempre sabe, sabes, como de Fleabag, que tiene esta cuestión de que siempre sabe lo que va a pasar, casi que tiene su vida guionizada, y que Claire no quiere eso, pero Claire al mismo tiempo es una madre súper estructurada que lo que necesita es estar encasillada todo el tiempo. Entonces es súper irónico, o sea, y, y, la la primera temporada cuando termina es súper devastador. O sea, ahí yo creo que es la primera vez que a Fleabag, digamos, le rompen el corazón porque su hermana, que a pesar de todo lo disfuncional siempre ha sido cómplice, la abandona, ¿no? Y por un imbécil, porque, a ver, si hay un personaje vomitivo en la serie, es Sí. Martin. Es detestable. Es todavía peor que la madrastra. Es que la madrastra todavía es divertida. O sea, Y no es... O Y sea, es una yo me río maldita, por las... pero no es mala persona, ¿sabes? O sea... Pero... Pero es que Martin... Y lo mejor... Martin es un que eso es... desgraciado. Pero, y es que, o sea, eso es lo vacilón con la forma en la que ella escribe los personajes. Porque el mae, al final del último episodio, que es como, no, es que yo no soy una mala persona, solo tengo una mala personalidad. Es Ay, tan es lo bueno. peor. No, y Martín es una mala persona y es un abusador emocional. O sea, a mí que no me digan nada. Era pero detestable, güey. O sea, entonces, ¿sabes? Es como que... No sé, es que todavía la madrastra es una maldita y es pasivo-agresiva y todo lo que quieras, o sea, el hecho de pintar a Fleabag de espaldas para no verle la cara. Y además, o sea, la cara de Claire en el cuadro tiene una cara como de... O sea, es fantástico, o sea, pero por lo menos de la madrastra, ¿sabes? Como que la mae
de ahí, es lo que es súper transparente en ese sentido. O sea, ese es el personaje más transparente de todos, ¿sabes? Pero es que Martin Sí, es que es, Martin, ¿no? es una persona mala, mala, mala. De hecho, a Es mí, lo yo creo que peor. la víctima de todo esta serie es el hijo de Martin, mae. El chiquito tiene más traumas. Y el fagot, es como, ¿quién diablos toca un fagot? Ay, qué bueno. No, ese chiquito, un minuto de silencio, por favor, por los traumas de este niño. O sea, en fin. Ay, y es que por eso, eso es otro tema que a mí me encanta de esa serie, y es la forma en la que ella escribe los personajes, que son dos cosas que noté esta vez, que no lo había pensado realmente. Tanto los personajes femeninos, que, o sea, no es justo como comparar un personaje femenino escrito por una mujer así, o sea, un personaje así inteligente escrito por una mujer, compararlo con algún personaje de, no sé, de una película, Michael Bay, una cosa así, pero tampoco es lo mismo como un personaje escrito por un hombre con buenas intenciones y que no sea así como estúpidamente misógino, a lo complejo que es realmente escribir un personaje femenino, que, o sea, no es lo mismo. Y el hecho de escribir de un personaje en una historia de amor, un personaje masculino escrito por una mujer, que es otra cosa. Claro, no, y O sea, además, o no. sea, es que con Martin es un abusador emocional. O sea, y la Ujú. sutileza de cómo Martin abusa del poder, o sea, abusa Sí. de Claire y por consecuencia también de Fleabag, digamos, eh, es que es muy sutil, o sea, el mae no, ¿sabes? No le pega, no, es más, Claire es la que tiene la batuta financiera de la casa, Ajá. ¿sabes? La mae es la que toma decisiones, pero la forma en que Martin abusa de ella es súper cabrona porque es sutil y además juega con esta cuestión, este gaslighting de decirle precisamente eso, no soy una mala persona, sino que tengo nada más una mala actitud. Digamos, yo que he pasado por situaciones de violencia doméstica, o sea, me resonó muchísimo porque a mí, pues, la persona que ejercía esta violencia, ¿no? Muchas veces usó la frase de, este, yo soy buena persona hasta que me enojo. Es que yo, yo, y que era lo que decía siempre, es que no me tienen que hacer enojar porque porque yo no soy un, ¿cómo que decía? Yo no soy un maltratador, yo no maltrato, pero sí me enojo, ¿sabes? Y es como, es hacerte esta luz de gas de básicamente tirarte a ti la responsabilidad de no hacerte enojar, de no hacerte, si no me molestan, entonces todo va a estar en paz, porque en realidad la Sí, que, responsabilidad es de la víctima, de que si algo malo pasa fue culpa exacto, porque suya. ya estabas advertida, ¿no? Y Ujú. Martin es eso todo el tiempo, ¿no? Sí. Y por eso es un personaje tan detestable. Y por eso fue ya fuera de broma un minuto de silencio por el pobre hijo de Martin, mae, ¿sabes? Pero bueno, en fin, que inclusive el chamaco en algún momento se lo dice a Fleabag, dile que lo deje, ¿no? O sea, Ujú. ella se queda así como, wow, o sea, eh, y, y es algo muy interesante porque toca desde la sutileza, aunque parece al principio que no es una serie para nada sutil, en realidad es súper sutil en cómo toca los temas Sí. de abuso emocional, de represión propia, del gaslighting, del duelo, la pérdida, ¿no? Y de hecho, o sea, imagínate que es tan sutil como lo toca, que inclusive lo más in your face que hay, que es como la tipa follando
cuanto, hasta con el cura, ¿no? O sea, literalmente, o sea, es como en realidad, al final para mí, de lo que menos me interesa hablar, no porque no sea interesante, sino por las sutilezas emocionales en cómo están trabajados los personajes, ¿no? Y al final el sexo en la serie para mí es casi como accesorio, ¿no? De una forma de poder lidiar con el duelo, ¿no? Sí. Y con la soledad. Sí. Y es que, o sea, es como, se puede sentir como un accesorio también, pero a final de cuentas es full necesario, que es como toda este debate que hubo como en Twitter hace como unas semanas de qué tan necesarias son las escenas de sexo en una película. O sea, aquí son necesarias. Absolutamente. Porque, o sea, una escena como cuando ella ya tiene sexo con el cura es todo lo que o sea, es todo lo que vino construyendo la segunda temporada desde el minuto 1. No, claro. Entonces, o sea, es... O sea, no me malentiendan, no quiere decir que no sea necesario. En realidad está también construido que en realidad todo es necesario. O sea, yo siento que no es... Una cuestión es accesoria, otra cosa es innecesario. Yo creo que Exacto, claro. Que no, o sea, yo creo que esta serie está también hecha que no tiene ningún elemento innecesario. O sea, lo que sí es que es muy, muy inteligente la forma en que empieza, de hecho, como se vende, ¿no? O sea, la serie que Sí. empieza, pues, jaja, es una serie cómica sobre una ninfómana y en realidad no, hay bastantes niveles de profundidad debajo de esa premisa, ¿no? Claro. Y eso es como lo interesante. Y pues nada, yo creo que deberíamos ir concluyendo porque ya llevamos más o menos como casi 45 minutos, 50 minutos de estar hablando de esto. Pero nada, gracias por obligarme a ver esta serie. Para poder hablar de ella. Claro, con todo gusto. Que dicha que le gustó. Y ahora... la próxima semana le toca a usted recomendarme algo. ¿Qué tenemos? Sí, para otra semana, para los próximos 2 episodios vamos a tener novelas gráficas. Entonces la próxima semana a Daniel le tocará, bueno, para la próxima semana espero que Daniel ya haya leído Persépolis, que es una novela gráfica maravillosa de una caricaturista / escritora iraní, Marjorie Satrapi. Y es preciosa y creo que es ¿sabes? Como casi que una biblia feminista, habría que decirlo de algún modo. Y pues eso, ¿no? O sea, entonces próxima semana, después de Semana Santa, estaremos conversando sobre Persépolis. Okay. Y pues sí, más bien muchas gracias por haber visto la serie, ustedes por haber escuchado nosotros hablar y decir maravillas de esta serie. Ojalá la vuelvan a ver si no la han visto, ojalá si ya no la han visto, no sé qué están haciendo por aquí todavía, pero ojalá la vean también. Y pues sí, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Bye. El Síndrome de Impostor es producido por Cristina Robles en Madrid, España, y Daniel Matarrita en San José, Costa Rica. El tema principal, Más que Sangre, cortesía de Monte. Si quieren leer más, escuchar más, ver más cosas acerca de lo que hablamos en el episodio de hoy, nos pueden buscar en Instagram y en nuestra página web. Ambos links estarán en la descripción de este episodio. Ojalá lo hayan disfrutado y nos escuchamos la próxima semana.